La voz generalmente, aunque la tenemos como hablada todo el tiempo, esa es una de las voces que tenemos. Yo he descubierto a lo largo de los años que tengo 3 voces. La voz vocal está conectada con toda la voz emocional que tiene cada ser humano, y eso hace que tu voz también sea cuando escribes, y esa voz también sea cuando cantas, y esa voz también sea cuando haces lo que hace Nelly en este momento, compartir los conocimientos con los demás. Los seres humanos, los animales, las plantas, tenemos esta energía, y esa energía es lo que nos hace conectar con el otro. Entonces, cuando haces vocalizaciones, me ha pasado que de repente ese día les pasó algo a mis alumnos, y en la vocalización no paran de llorar. Todas estas terapias de inhalación, de exhalación, que tienen que ver con la técnica vocal, te ayudan a encontrar esa voz que no habías podido encontrar o que te habían limitado cuando eras niño. Y no es que no sepas cantar, solo es corregir estas limitantes a las que te inculcaron. Yo lo que hago mucho en terapia es hacerles cantar los chakras, porque tiene mucho que ver, para quienes conozcan o no conozcan los chakras, son los 7 puntos de energía que tenemos dentro del cuerpo. Cada uno representa una energía diferente, y esto nos permite saber más o menos. Hay gente que tiene traumas, que no puede hablar, que hablan generalmente con la garganta y empiezan a hablar aquí. Ese es un cerrar de la garganta, y es el chakra de gargantas, donde no puedes comunicar las cosas, donde no puedes decir las cosas, donde no puedes expresarte. Entonces lo que haces inconscientemente es cerrar esa voz. Entonces esos ejercicios de la M cerrada, les ayuda a identificar en qué punto de su boca están atorados. Trata de hacerlo. Haz una M, la que quieras. Ay, Dios. Hola, hola, vocecitas del amor, ¿cómo están? Estamos en un episodio más aquí en La Voz del Amor, en el Chismecito Espiritual. Y en esta ocasión tenemos a una persona muy especial para mí, que ahorita van a ver, es un tema que últimamente me trae muy apasionada, y tengo muchas preguntas que espero que nos las resuelva. Mitzi Cano, coach vocal, terapeuta vocal, sí lo dije bien, cantante. Y muy cantante. Bueno, es que si ponemos acá, yo creo que vamos a poner una lista como de 20 talentos que tiene. Baila tango también. Exacto, también, últimamente, gracias. Que como lo dijiste, es hacer música con los pies, es algo que me encantó que lo dijiste. Y ya vemos que para dónde va esta conversación, ¿no? La voz, la música, y cómo todo está relacionado, pero también cómo todo está relacionado con nosotros, y que no necesitamos ser cantantes para tener clases de canto, para tener estas terapias vocales. Y para tener voz. Me encanta, para tener voz. Así que bienvenida, Mitzi, ya te voy a dejar hablar, lo prometo. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias. Gracias para todo el auditorio que está el día de hoy. Me encanta estar en el Chismecito Espiritual, porque hay que compartir lo que somos para poder expandir esta espiritualidad y seguir conectados desde el amor. Exacto, y entender que este chismecito espiritual también va a trabajar en nosotros mismos, que la verdadera espiritualidad es de adentro hacia afuera, ¿no? Porque a veces, como platicábamos, nos perdemos, ¿no? En el afuera, y también hay que entender que es más trabajo interno todo esto, ¿no? Que esta espiritualidad viene aquí de adentro, y por eso siento que la voz es parte fundamental. ¿Por qué? Porque nacimos con ella, nos comunicamos con ella, y alguien también nos decía, y cuando lo entendí así también se me hizo súper bonito, y decía, tu voz es tu huella digital también, ¿no? Tu huella para el universo. Es única y de nadie más. Exacto. Entonces, cuando yo escuché esto dije, wow, sí es cierto, no hay, sí hay voces parecidas, pero ninguna va a ser igual, ¿no? Porque cada quien, digo, depende del tamaño. Sí, hay timbres parecidos. Timbres tienes que ver con la cualidad vocal, el sonsonete que tenemos cada uno, pero la voz es única y irrepetible, porque implica toda esta sensación de emociones, implica toda esta sensación de conocimientos y cómo los compartes con los demás. Ok. O sea, que eso que
que dicen que somos únicos e irrepetibles. Es cierto. Sí, por supuesto que sí, únicos e irrepetibles, no hay dos iguales. Wow. Sí, empezando por la voz. A ver, cuéntame un poco más de este instrumento que tenemos, de esta voz. ¿Cómo podemos trabajar en ella? Pero sobre todo, ¿cómo podemos encontrar esa voz auténtica y desde ahí comunicar lo que queremos? Sé que es muy amplia pero yo sé que de aquí van a salir muchas preguntas, ¿no? Desmenuzándola un poquito. De poquito a poquito. Ok, empecemos por lo básico de la voz, ¿no? Uh-huh. La voz generalmente, aunque la tenemos como hablada todo el tiempo, esa es una de las voces que tenemos. Yo he descubierto a lo largo de los años que tengo 3 voces y lo quiero aclarar porque no es solamente una cuestión de la voz vocal. La voz vocal está conectada con toda la voz emocional que tiene cada ser humano y eso hace que tu voz también sea cuando escribes y esa voz también sea cuando cantas y esa voz también sea cuando haces lo que hace Nelly en este momento. Compartir los conocimientos con los demás, esa es también parte de tu voz, aunque no sea una voz simplemente cantada, ¿no? El canto tiene una peculiaridad distinta porque implica otros elementos, pero todos son parte de la voz interior de cada ser humano. Y esa voz interior es la que te hace ser o hacer lo que hacemos en la vida diaria. Esa es la diferencia. Ahorita mi cerebro, te lo juro que sentí, así lo visualicé, como con chispas y fuegos artificiales, así, porque estás desbloqueando muchas cosas. Exacto, o sea, ¿cómo es la voz con la que escribes? No sé, no sabía que teníamos 3 tipos de voces, no sabía que hay una voz con la que escribes. Con la que hablas y con la que cantas. Y con la que cantas. Son las 3 que yo he descubierto. Las que escribo generalmente son más en mi ámbito, que es la música, porque soy compositora, pero en otras personas es cuando escriben un libro, están poniendo toda su voz en el libro. Cuando estás escribiendo, cuando estás haciendo tus podcasts, cuando lo estás haciendo, que estás tratando de comunicar lo que ya sabes, estás hablando desde tu propia voz, tu propia perspectiva. Y esa es una voz muy importante porque no sabes a quién más le va a ayudar esa voz. Y cada uno tenemos una voz distinta. Incluso aquellos llamados sordomudos tienen su propia voz y también tienen un sonido. A ver si le damos un cachito a ellos. Pero ellos también pueden cantar y pueden hablar desde su corazón en una forma distinta. Pero tienen su propia voz. Wow. O sea, esta frase te está hablando del Pepe Grillo es real. O sea, bueno, entiendo que el Pepe Grillo también somos nosotros y tiene su propia voz. Wow. Esa conciencia que nos está hablando. ¿Y cómo diferencias cada una? Pues en principio tienes que empezar por ti, ¿no? Todos sabemos que traemos muchas peculiaridades en nuestras vidas, que si sufrimos alguna desgracia o si tenemos muchas alegrías o tenemos enojos, todo este conjunto de emociones son los que nos permiten dar una voz y darle un sentido a todo lo que estamos haciendo. En la voz escrita, generalmente estas emociones se plasman a través de la escritura y estas se convierten nuevamente en otro tipo de voz. O sea, va como enrolándose como pequeños... ¿Se acuerdan de los juegos estos de los puntitos donde los ibas juntando? Y al final hacías una figurita, una ballena, descubrías que era una ballena. Sí, claro, sí. Eso es lo que pasa con la conexión de las voces. Tú tienes un chorro de puntitos en tu vida que al final los vas delineando y cuando terminas de delinearlo descubres una nueva voz. Eso es lo que pasa con nosotros. Esos puntitos, cada uno de esos punticitos son nuestras emociones y todas y cada una son perfectas. Tristeza, enojo, alegría, frustración, y todas esas las vas plasmando y dices, ok, ahora me voy a enfocar en esta de frustración. Estoy frustrada porque bla, 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 bla. Si lo escriben, y eso se los recomiendo a todos, si lo escribes empiezas a reconocer una parte de tu voz y es como soltarla y seguir reconociendo otros tipos de voces dentro de ti mismo. Wow. No sé si me explico. Sí, entiendo que es como hasta terapéutico, ¿no? Porque al final a veces nos guardamos estos sentimientos, o sea, por ser las personas buenas o las que no se enojan, y más en este mundo espiritual. No, es que ya soy muy espiritual y no me enojo, ¿no? Ya no critico, ya no juzgo, lo que sea, ¿no? Pero es esta parte de descubrir que puede salir ese enojo, ese coraje, esa envidia, y que es una voz, ¿no? Y que incluso ahorita se me venía a la mente también como esta parte
de cuando haces voces nosotras mimadas, ¿no? O cuando estás con el novio, ajá, sí, ay, amor, ay, cielito, Claro, amor. por supuesto. No, es cierto. Sí, por supuesto. Es todo, ahí mismo es donde juega, empieza a jugar la voz con nosotros mismos y donde empieza a hacerle las texturas que después se convierten en canciones y después se convierten en voces y después se convierten en... Entonces hay que estar muy atentos de uno mismo para ese tipo de cosas y hacerlo consciente, porque es más bien eso. No lo tenemos consciente, pero todos tenemos una voz. Claro, porque hasta las hacemos de pucheros, ¿no? O cuando nos ponemos tristes, es que no sé qué, ¿no? Y está más marrida y así. Pero es cierto, no nos hacemos conscientes de esta voz que sale o cómo la proyectamos. ¿Y por qué dices que de ahí salen las canciones o cuando cantas? Generalmente cuando uno tiene de hecho es un sistema de terapia. Yo lo he usado, no sé si de manera orgánica o porque toda la vida, porque yo he compuesto toda la vida, pero siempre me enseñaban como a escribir las cosas que uno siente, ¿no? Que a veces no puedes expresar de manera vocal o porque estás traumado, porque lo que sea. Uh-huh. Entonces lo escribes, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo la primera canción que compuse hace muchísimos años, yo compuse a los 8 años, es la primera canción que compuse. La compuse porque me dejó traumada una historia de una compañerita de la escuela. Ahí les va. Esta canción se llama Marisela, y así se llama esta chica, no le voy a decir el apellido, pero así se llama esta niña. Y todos los días en el recreo estaba sentada sola. Un día, unas de mis amigas y yo nos acercamos a ella y le preguntamos, oye, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? Me dice, es que no tengo amigos. Eso me rompió el corazón, pero así de... Yo lo único que atiné en ese momento a decirle fue, mira, no te preocupes, ya tienes 3. ¿No? Mis 2 amigas y yo, las que éramos en ese momento. Pero obviamente a los 8 años, pues esto, aunque lo soluciones en ese momento, pues sigue teniendo renuencias en tu corazón y dices, es que ¿cómo lo saco? Yo ya tocaba el órgano un poquito y me puse a tocar el órgano, ¿no? Y esto lo transporté a una obra musical de órgano, solamente para órgano, en donde expresaba estas emociones a través de la música, ¿no? Muchos años después le puse letra a la canción y ahora tengo la idea de ponerla como una opereta para niños, pero es justamente la melodía a mí en mi cabeza sonaba como oh Marisela, deja de llorar, ya no sufras más. Y por ahí va toda la textura, pero ese era mi sentimiento en ese momento, ¿no? Era lo que yo quería decirle a ella. Deja de llorar, de ella no sufras. Aquí estamos, aquí habemos otras personas con las que puedes tener amigos. Oye, qué bonito. Y esa es una voz. Esa es mi primera voz. Entendí, creo que fue, gracias por cantarnos, porque para mí ahorita fue muy gráfico lo que decías de que esas emociones y después se pasaban al canto, porque ahorita que lo dijiste, para mí fue transmitir ese sentimiento. Y creo que es cuando dicen, cuando uno es cantante y cuando uno es intérprete, ¿no? Porque entonces, pues, esta parte de interpretar, pero dar ese sentimiento, ¿no? Y que conecte, ¿no? Y qué precioso. Pero al final es eso, conectar entonces con nosotros mismos nos va a llevar a realmente conectar con la gente. Es correcto. Sí, hablábamos hace ratito, ¿no? A la gente le da mucho miedo cantar, pero el canto tiene una peculiaridad en el lenguaje con las personas. Las mamás siempre nos cantan cuando estamos de bebés, ¿no? Bien, mal, regular, eso es lo de menos. Nos están enseñando esta cualidad del lenguaje que es muy importante para el ser humano, independientemente del idioma en el que estés. A todos nos empiezan a hablar desde chiquititos o desde la matriz, algunos. Y este lenguaje está implícito en cada uno de nosotros. Tengas o no tengas una voz vocal, está implícito en nosotros. Entonces, al final, sabemos cantar, pero no lo hemos escuchado, no hemos podido expresarlo y exteriorizarlo en nuestras etapas de nuestras vidas, por pena o por todas estas situaciones psicológicas que no nos dejan como hablar, que nos limitan. Es una cuestión social, mundial, que hay que empezar a modificar para ser mejores seres humanos. Wow. Pero algo bien curioso, para las futuras mamás, dicen mucho que los bebés escuchen música y que escuchen Mozart y que escuchen delfines, ¿no? Pero ahorita lo que veo
podría ser incluso, me atrevo a decir, un poco más importante que te escuchen cantar. Que te escuchen a ti, sí. Sí, ¿no? Sí, agregamos una cuestión porque generalmente pensamos que cantar solamente es cuando haces los sonsonetes musicales. Y si nos vamos a la definición general de la música literal es, como dice la definición, es el conjunto de sonidos y silencios. Eso es música. Entonces, aunque no estemos conscientes, a la hora de hablar estamos haciendo música. Aunque no esté siendo entonada, estamos haciendo música. Por eso te decía, otra de mis voces es hablada. Porque esta voz hablada está haciendo un tono. Nosotros no hablamos como robots todo el tiempo. No, le estamos dando entonación a lo que estamos diciendo en base a lo que estamos diciendo. Y eso es música. Entonces, todos en el universo tenemos voz. Todos. Y todos podemos cantar. Qué bonito lo que nos compartes y digo, me caen, o sea, estoy haciendo muchas conexiones ahorita que lo estás diciendo, porque ahora entiendo como justo, pues nuestra voz es una frecuencia, ¿no? Y con esa frecuencia vas, pues sí, como moviendo, por ejemplo, veía apenas un video donde le ponían como 2 conectores a un hongo, ¿no? Y de ese hongo salía música o frecuencias, ¿no? Ahí entonces hasta la naturaleza tiene voz, ¿no? Claro. Pero no la alcanzamos a escuchar, ¿no? No la alcanzamos a percibir porque las frecuencias son una cuestión del oído, ¿no? En teoría nosotros los humanos, dependiendo de la edad que tengas, tenemos de 20 Hz a 20.000 Hz es lo que escuchamos. Menos de eso o más de eso nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Ahí es una variante que se tiene que calcular y bla, bla, hay aparatos que lo miden y bla, bla. Pero hay un rango en el que todos podemos escuchar. Ese experimento que sale en TikTok, yo lo he visto, este chico es extraordinario, se lo recomiendo, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy bueno porque justo no solo lo hace con los hongos, lo hace con las hojas, lo hace con la corteza, porque todo está vivo y todo lo que tiene vibración está vivo. Entonces, esa vibración es la que genera el verdadero sonido. Estamos divididos por algo que llamamos hertz, que son el número de crestas y valles que tiene cada sonido, ¿no? Mientras más agudo es el sonido, tiene muchas más picos. Mientras más amplio es el sonido, de ahí viene la palabra amplitud modulada, para los que conocen de radio. La amplitud modulada son... El AM, famoso. Son crestas y valles mucho más amplios que las frecuencias moduladas, que son picos. Las frecuencias moduladas en la música serían los tonos más agudos y en las de amplitud son los tonos más graves. Entonces, todo en la vida tiene frecuencia y nosotros nos movemos por energía, y esa energía es sonido. Por ahí alguien decía una frase muy famosa, que la música es el lenguaje universal. Y a eso es a lo que se refiere. Es universal porque todo en el universo, mientras tenga energía, tiene sonido. Y el sonido es música, al final del día. Sí, por eso cuando vamos, a ópera o, no sé, teatro musical o cosas así, y que tienen como letra que no entendemos, ¿no? O que está en otro lenguaje y tú decís, pero al final nada más sientes, ¿no? Exacto. Ni siquiera es como dices, voy a enfocar en entenderle, al final... En leer los subtítulos que te ponen. Exacto, solo sientes esa música. Exacto. Wow. Sí, más allá de si está en alemán, en italiano, tú sientes la vibración de las notas. Además, la ópera en general está muy bien construida y lo que te permite es eso, entender al personaje que te está hablando en ese momento en base a la música y en base a esta sensibilidad hertziana, llamémosle, que es la vibración de los sonidos. O sea, la ópera más bien se cuenta a través de la voz y no tanto de la imagen. Sí, la música, de hecho está en la partitura, te ponen ahí, o sea, aquí va esto, ¿no? Okay. Es esta sensibilidad que la intérprete en ese momento capta desde el autor y dice, ok, este personaje me está diciendo esto, entonces yo lo tengo que expresar de esta manera a través de mi canto. Y está explícitamente ahí, colocado. ¡Wow! Ese es un nivel nuevo de actuación. Sí. Oye, y para los que no somos cantantes, que nuestro sueño frustrado es ser cantantes, ya nos dijiste, ¿no? Al final a lo mejor son bloqueos, porque decíamos, todo el mundo sabe cantar, ¿no? Aunque lo hagan escondidas, pero... Ajá, pero
¿cómo saber que sí sabemos cantar? Porque digo, hay ocasiones donde pues intentamos cantar, pero es como todos los gallos y así. Hasta hay un trend de TikTok, ¿no? Donde dice, voy a probar si puedo renunciar mañana a mi trabajo, ¿no? Y empiezan a cantar y es como, ¿no? Sí. Pero ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo le demuestras al cerebro que es lo contrario? Para empezar, teníamos que regresar a nuestra emoción principal, ¿no? Generalmente estos defectos vocales, que son los que te hacen sentir que no sabes cantar, vienen de pues de algún momento en tu vida que te bloqueó esa emoción, ¿no? O sea, yo decía hace un momento, a mí, por ejemplo, lo que me ayudó a la creatividad de soltar estas emociones fue la música, pero hay gente que se bloquea y no puede hablar, ¿no? Hay emociones tan fuertes que no les permiten expresarse ni siquiera hablando aquello que quisieran decir, ¿no? O que te callan de, ay, no, cállate, niño. O te limitan, ¿no? Entonces, todos estos defectos, inconscientemente, a lo largo de los años, la voz los va adaptando. Y entonces, cuando tú intentas cantar en el karaoke con la bañera, bla, bla, dices, ay, es que estoy atorada y no me sale. Bueno, parte de la terapia vocal tiene que ver con este sentido, ¿no? ¿Por qué está atorada esa voz? O sea, ¿qué elemento en tu vida hizo que no pudieras hablar bien? Que no pudieras, que en lugar de hablar impostadamente, lo metieras en la nariz, que me hasta el tiempo en la nariz. ¿Qué fue en tu vida, qué momento en tu vida hizo que terminas hablando de esa manera? Porque así no hablabas, ¿no? Tú hablabas de una manera natural, de chavito, y todo el día, como decíamos hace rato, ¿no? Hablabas todo el día y eras un perico y no te pasaba absolutamente nada en las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque eras natural. Porque dejabas que tu voz fluyera. Pero a través de los años te dicen, no digas eso. No, habla más quedito, ¿no? Es como muy común, sobre todo para los niños, es, no hagas escándalo, cállate. Y entonces empiezan a cerrar al niño, empiezan a cerrar al niño. Y hay personas que en la vida real hasta hablar les cuesta trabajo. Sí. Les cuesta mucho trabajo esta voz de expresión porque los censuraron durante toda la infancia. Entonces, no es que no sepan cantar o no es que estén desafinados, es que no tuvieron la guía suficiente por la cual llevar su voz a llevarla a niveles musicales mucho más elevados. Eso es correcto, ¿no? También la carrera de canto es larguísima y les encanta, ¿no? O sea, es muy, muy larga, pero también tiene que ver con esta sensación de peculiaridades, de sacarte los tapujos de la cabeza y sacarte los tapujos del alma y decir, ok, yo puedo, ahí voy a respirar, voy a volver a hacer. Entonces, todas estas terapias de inhalación, de exhalación que tienen que ver con la técnica vocal, te ayudan a encontrar esa voz que no habías podido encontrar o que te habían limitado cuando eras niño. Y no es que no sepas cantar, solo es corregir estas limitantes a las que te inculcaron. Mis traumas han entrado al chat. Ok, ¿qué te decían de niña? No. Sí. Porque, digo, ahorita ya hablo y es potente mi voz y tengo un podcast y todo lo que quieras. Pero yo era de las personas más calladas, tímidas e inocentes de niña. O sea, como que a mí no me salía la voz y si hablaba era con una voz que y se escuchaba, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo mucho, de hecho, que en la primaria, o sea, hay niños rebeldes, ¿no? Hay niños que mandan a llamar a sus mamás pues porque son bien latosos, ¿no? Pues a mí era todo lo contrario, mandaron a llamar a mi mamá porque les preocupaba la situación porque de que no hablaba, ¿no? Y de que me sentaba hasta el rincón y de, oigan, pero es que todo bien en su casa. Y me dice, y mi mamá le dice, pues es que en mi casa sí habla, ¿no? Y dice, pues que aquí no habla. Entonces casi de hable con ella, ¿no? Así que sea latosa o que haga algo, porque era, o sea, a mí me da risa porque digo ahorita, ¿no? Pero porque era demasiado callada que incluso pues se preocuparon, ¿no? De qué onda conmigo. Ahí, ¿cómo sabes o cómo puedes sacar tu verdadera voz o cómo puedes trabajar en sacar esta verdadera voz, ¿no? Porque al final pues puede ser pena, miedo, falta de energía, no sé. Ahí, ¿cómo descubres que sí tienes otra voz? Lo primero es como reconocer que la tienes, ¿no? O sea, decir, reconocer, porque hay gente que no se da cuenta, que piensa que habla normal, ¿no? Y que para ellos es normal. Entonces, lo primero es reconocer, oye, estoy hablando bajito. A mí no me oyen. Sí, ¿no? Estoy hablando bajito.
sí estás hablando con bajito. Generalmente la gente te dice, a mí igual de chavita me decían, es que hablas muy bajito, porque yo siempre me paraba y me ponía a cantar, entonces siempre me callaban, esa es la realidad. Entonces yo bajaba, cantaba ya casi, sí, tengo que cantar quedito. Y muchos años duré cantando quedito, aunque yo solamente, bueno, entre el público, ¿no? Ya en el escenario me vale gorro, siempre en el escenario, sí, siempre estuve en la estudiantina y en el coro y bla, bla, y no tenía problemas. Pero así de tú a tú, sí. Era bajito, ahí no las, fuerte. ¿no? Claro, ahí es incómodas, muy común. Ajá. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de eso, dices, a ver, momento. El primer paso es reconocer que hay un nivel de voz que no estás ocupando. También hay gente que es como todo lo opuesto, que grita demasiado, ¿no? O sea, es como, hay un balance, hay un nivel medio entre uno y el otro. Sí, porque realmente la gente que habla demasiado fuerte es gente que nunca fue escuchada. Y entonces hablaba, oye, mamá. O que tiene muchos hermanos. En mi familia pasa, ¿eh? Todos fueron 14 hermanos de un lado y 12 del otro, les encargo. Tengo un chorro de tíos. Entonces imagínense 14 niños tratando de llamar la atención del papá y de la mamá. Mamá. Entonces hablan, bueno, gritando todo el tiempo, ¿no? Okay. Y dices, a ver, otra vez también, es lo mismo. Regresa al punto neutro entre el no hables y el sí hablas mucho, ¿no? Hay un punto intermedio. Pero el primer paso es reconocerlo, decir, ok, creo que sí estoy hablando quedito. Ok, tenemos el siguiente paso. ¿Cómo? Pues a través de ejercicios. Yo lo que hago mucho en terapia es hacerles cantar los chakras, porque tiene mucho que ver, para quienes conozcan o no conozcan los chakras, son los 7 puntos de energía que tenemos dentro del cuerpo. Cada uno representa una energía diferente y esto nos permite saber más o menos. Hay gente que tiene traumas que no puede hablar, que hablan generalmente con la garganta y empiezan a hablar aquí. Ese es un cerrar de la garganta y es el chakra de garganta, es donde no puedes comunicar las cosas, donde no puedes decir las cosas, donde no puedes expresarte. Entonces lo que haces inconscientemente es cerrar esa voz. Entonces, ¿qué se hace para abrir? Pues empiezas a jalar los fonemas que utilizan los tibetanos sobre todo, y esto empieza a abrir de a poquito pues tu voz y empiezas a cambiar esta psicología inconsciente, inconsciente, hacerlo diferente para volver a hablar. Okay. ¿Hay un ejercicio que nos puedas decir que, o sea, que quien está escuchando en su casa diga, ay, pues ¿cómo es mi voz? ¿O qué es mi voz? Que digan, o sea, que no sé, que digan un ejercicio rápido, que digan, ¿y esta es mi voz? O si estoy hablando con mi voz o no estoy hablando con mi voz, esto es auténtico, esto no se siente auténtico. Esto no se siente auténtico. Sí, es fácil. Lo primero yo creo que es como una M bien centrada. Esta M tiene que sentirse redondita. Si yo estoy en una desafinación, porque generalmente cuando una persona trae algo, no suele estar en esta voz normal. Lo voy a explicar de una manera diferente. En la técnica vocal hay solamente una, esa es la realidad. Hay solo una técnica vocal y hay muchos estilos vocales. Hay que diferenciar una cosa de la otra. La técnica vocal, ¿qué es lo que te permite? Cantar lo que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras, sin lastimarte las cuerdas vocales. ¿Cuál es el estilo? El pop, el rock, la bossa nova, el gospel, el rasping, que es el de los metaleros, la ópera. Esos son los estilos vocales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La voz más natural sí es la que utilizan en la ópera. ¿Por qué? Porque no aprietas absolutamente nada. A ver si me sale ahorita porque estoy sentada, pero... Wow. Es una voz limpia. Tú no ves que está atorada en ningún momento. Sí. Eso es lo que hay que buscar. A la hora de hablar es lo mismo, ¿no? Cuando tú estás hablando generalmente, hay gente que gallea mucho, ¿no? Esos gallitos te están diciendo que hay algo en tu vida que no está siendo proclive. Entonces, esos ejercicios de la M cerrada, les ayuda a identificar en qué punto de su boca están atorados. Trata de hacerlo. Haz una M, la que quieras. Ay, Dios. ¿Dónde la sientes? ¿Acá? Ajá. Ahora te voy a pedir que bosteces hacia adentro. Siente esa amplitud y ahí cierra los labios, pero deja la misma amplitud. Ay, bien.
Eso ya fue, me gustó la comida. Okay. Sí. ¿Sentiste la diferencia de la amplitud dentro de tu boca? Vuelvo a analizar. De hecho, como que sentí un bloqueo que nada más, como si de la primera vez solo se proyectara como una esquina y después como que trató de irse a otra esquina, ¿no? Como que... Vuelvo a hacer. Lo más amplio que puedas. ¿Vos estás a primero? Ok. Ahora te voy a pedir que hagas lo mismo, pero trates de bajar la lengua, decirle a la lengua que se baje lo más que pueda. Ajá. Ok. Súper relajada, lo más relajada puedas. Ay, es un tema que... empezando por ahí. Empezando por la relajación. Ok, eso te va a ayudar a relajarte. No te preocupes, va a ser un ejercicio de doble uso. Okay. Una vez más, repite. Ya, sí. ¿Qué sensación cambió? Como a dónde se proyectaba, creo, ¿no? Y la vibración. O sea, por ejemplo, solo la sentía como en, así como, ay, algo queriendo salir tantito por un agujero. Y luego ya sentí como este eco en la cabeza, un poco. Bueno, supongo que lo hago muy de cabeza, entonces... Sí, está bien. Ahí es donde tiene que ir. Ah, ok, ¿sale? ok. Eso es un ejercicio que le puede ayudar a la gente a sentirse por dentro, ¿sale? La voz empieza acá adentro, empieza en esta sensibilidad de dónde estoy llevando el aire, dónde estoy, o sea, qué está pasando con mi boca. Ahí está como muy nasal, no sé si lo alcanzan a percibir. Okay. Los famosos gangosos, ¿no? Que dicen. Entonces lo que tienes que hacer es eso, relajar toda esta parte de aquí. Y si hacen este ejercicio con la M se van a empezar a dar cuenta que hay algo que no está sonando gordito, pachoncito y abrazador. Eso es lo que tiene que sonar la voz normal, natural y verdadera. Es pachoncita, es amorosa, es redondita, no está clavada en la nariz ni está clavada en la garganta. Es redondita, es como abrazadora. Yo le digo así. Sí, me encanta. Háganlo porque ahorita que decías gordita, no sé qué yo... O sea, ¿cómo identificar eso, no? Claro. Me lo imagino o algo así. Pero ya cuando hice el ejercicio pude entender un poco a qué se... Obviamente es hacerlo con conciencia y creo que también hacerte consciente de dónde está, en qué posición, en qué está atorado. Exacto, en qué está atorado. Que haya atorado dentro de tu mandíbula o de tus dientes, o si la lengua de repente hace esto y te está tapando las cuerdas vocales. Estas deficiencias son parte de las frustraciones que traemos en la vida. Sí. Es lo que te iba a decir, justo a eso iba. ¿Qué tan sabio es nuestro cuerpo que tan solo con este ejercicio que hicimos en 2 minutos puedes detectar que hay bloqueos y que traes muchas cosas, adentro, ¿no? O sea, es maravilloso. O sea, de hecho, muchos sí han conocido insisto con los cantos tibetanos, porque son los que han encontrado esta sensación de, o sea, ellos los oyes todo el tiempo, ¿no? Son como un poco nasales, pero su vibración es muy, muy alta, porque lo que hacen es hacer que el cuerpo sonoro se relaje por dentro. Eso es lo principal. Si ustedes a la hora de hacer el ejercicio encuentran que se oye en otra posición y que están como atorados en algo, van a empezar a sentir. Incluso cuando están en el estrés del tráfico, hagan la M y los va a empezar de a poquito como a relajar, porque eso libera las tensiones que tenemos en el cuerpo. O sea, de alguna forma, entiendo, están conectados, pues sí, es que todo nuestro cuerpo está conectado, sí. Pero esta práctica de la voz o de la M conecta con tus emociones. Sí, completamente. Okay. Es parte de las emociones, pero también la respiración, porque el cantante sin respiración no hace nada, o sea, no puedes. El primer paso, de hecho, de la técnica vocal es saber respirar, ¿no? Saber colocarlo en el diafragma, expandir tu diafragma y de ahí, pues, hacer que vibre y a los resonadores, bla, bla, bla. Pues sí, es técnica, pero, okay. Pero es parte de la respiración. El canto es importante con la respiración y eso te relaja todo el tiempo. Ajá, creo que por eso decías que es un 2x1, porque de hecho meditación, cuencos o lo que sea, lo que nos enseñan también es a respirar, o el yoga, ¿no? A estar en el tiempo presente, a respirar, a calmarnos, y creo que también por eso funcionan esta técnica. Y, o sea, se puede, pues sí, es que sí es terapia vocal, ¿no? O sea, puedes sanar con terapia vocal, sí. Tus traumas. Sí, claro.
Sí, yo lo uso no solamente, lo primero que hago es evidentemente escuchar cómo cantas, aunque no sepas cantar, lo pongo entre comillas, para ver justamente en qué puntos estás más cerrado. Y de ahí un poquito terapia, ver que hay problemas de autoestima, o sea, hay problemas de médicos, o porque sí hay deficiencias físicas que ya son como extremas, pero todo se soluciona a partir de ello. Y de ahí nos vamos con los diferentes chakras a que cantes estas vibraciones, porque además los chakras cada uno tiene un fonema y cada fonema tiene un número de hertz, de lo que estábamos hablando hace rato. Esos números de hertz son un número de conexión de vibraciones que no es igual en la raíz que en la cabeza. Los de los agudos son mucho más amplios y cambia cuando los generas dentro de ti, porque empiezas a vibrar tu propio cuerpo desde estas vibraciones médicas que utilizan los tibetanos. Y eso es ahí en donde empiezan a ocurrir cosas dentro de tu cuerpo que cambian tu mentalidad y tu forma de hacer las cosas. Wow. Oye, y una pregunta. ¿Te ha tocado ver personas llorar mientras estás en esas vocalizaciones? Sí. Sí, ya sea en la pura clara, a veces solamente en la vocalización previa se sueltan llorando, porque es lo que te digo, la conexión de la voz tiene esa peculiaridad, ¿no? Cuando la gente, si oyes a una computadora cantar, no conectas nunca y no vas a conectar nunca, porque la sensación y la vibración, la peculiaridad de los timbres vocales hace que conectes con el timbre de otra persona. Seguimos hablando de energía. Las máquinas no tienen energía, captan la energía, pero no tienen energía por sí mismas. Entonces no pueden conectar con los demás, pero los seres humanos sí. Los seres humanos, los animales, las plantas, tenemos esta energía y esa energía es lo que nos hace conectar con el otro. Entonces, cuando haces vocalizaciones, me ha pasado que de repente ese día les pasó algo a mis alumnos y en la vocalización no paran de llorar. No paran de llorar y no paran de llorar. Y yo, sí, tú síguele, no te preocupes. Nomás no te olvides de la técnica, abre la boca, se concierta, para que empiezan a soltar y se sientan más relajados, porque es eso, la conexión empieza a cambiar en tu cuerpo. Wow. O sea, pues sí, si liberas emociones a través de tu voz, ¿no? De encontrar tu voz. Creo que también es esta parte de que al final te estás escuchando. Es correcto. ¿No? Y a lo mejor no estás escuchando tus traumas o lo que sientes o en ese momento de frustración, pero solamente con la vibración te estás escuchando, ¿no? Y ahí va mi otro punto. O sea, me estás diciendo que la inteligencia artificial, por más música que cree, ¿no? Porque ya hay varias aplicaciones que ya te crean la música y la canción y ya, o sea, ¿nunca van a conectar? No, jamás. Y lo pueden probar cuando quieran. O sea, no es lo mismo que veas y te clavas en la letra y digas, ay, qué bonita. A de verdad sentir, y te pones a llorar. Yo me ha tocado, he tenido la fortuna de tener gente con la que conectas cuando estás arriba del escenario y están llorando abajo del escenario y tú dices, gracias, porque para eso compuse esa canción. Estás ayudando a sanar a la gente a través de tu voz, a través de tu expresión, a través de tu interpretación, y a esta persona le llegó porque está conectando contigo. Y eso es lo padre, eso es lo bonito del arte, la conexión entre seres humanos, la conexión con el otro, no solo visual, sino desde el alma. Estás conectando desde el alma, y la música en ese sentido, pues bueno, el arte en general te ayuda a esa conexión que no se logra con las máquinas. Por eso ahora también hay como otro estilo de cantantes y de música. Y tuvimos aquí a Alexa Sotelo, ¿no? Que también compone canciones, digamos, como pues yo le llamo terapia también con estas canciones, exacto, porque al final cuenta historias, pero también para manifestar o para no manifestar. Y de verdad que yo le decía, tu música me salvó en muchas ocasiones, ¿no? O sea, yo conectaba mucho y de verdad que decía, es que parece que fue hecha para mí, ¿no? Y me pasaba que a veces también escuchaba una canción que la hicieron, obviamente, o sea, se nota que es como inteligencia artificial que dice, soy abundancia, eso no sé qué. Pero cierto, me pasó que nunca o sea, sí la escuchaba porque pues obviamente repetías y eso pues al final, ¿le dijiste? ¿no? Sí, sí me la creo, ¿no? Porque me la repito, pero realmente nunca fue esta conexión de sentirlo. Siempre fue como, está padre, sí. Exacto, la letra está bien padre, exacto, sí, voy a manifestar con eso, ¿no? Exacto, pero nunca conectas.
Por eso ahorita también que lo veo es como por eso reciben estos premios o los Óscares a la mejor música, ¿no? Esta parte porque al final es con esta canción o con esa musicalización darle esa emoción a la película, ¿no? Y hacerlo, como tú dices, a lo mejor más redondita. Sí. La inteligencia artificial lo que tiene es que agarra los algoritmos de la música que ya está hecha. Pero yo les preguntaré entonces, ¿por qué creen que Bach, Mozart, que estamos hablando del siglo XIV, siglo XIII, siglo XV, siguen oyéndose en el 2025? Sí. O sea, es música que está creada desde la inteligencia y la emoción de cada ser humano. Y eso, por más que el algoritmo quiera hacer, no se puede igualar, porque implica la desperfección. El ser humano no es perfecto, en su perfección es imperfecto. En su perfección es imperfecto, y esas imperfecciones son las que hacen que, ay Dios, vibres, ¿no? Les pongo un ejemplo con cierto cantautor que se llamaba Armando Manzanero, que no sabía cantar. O sea, tú lo oías y dices, es que no tiene técnica, pero ni en sueños, ¿no? Pero tenía una vibración en su alma tan fuerte que eso es lo que conectaba contigo. Esa es la realidad, esa es la imperfección, esa es la perfección de lo imperfecto. Ese es un artista, ¿no? Natalia Lafourcade cambió muchísimo su voz de su primer disco al segundo después de tener ciertos problemas vocales, ¿no? Pero es una músico, es un verdadero músico. Y cuando lo oyes en vivo dices, es que tiene algo. O sea, sé que está cantando mal, sé que no tiene técnica vocal, sé que no, pero tiene algo en su voz que es lo que está conectando contigo, y eso tiene más importancia que el algoritmo con el que fulanita o fulanito hizo tal cual melodía. Esa es la realidad. Somos conexiones, somos vibraciones, y eso es algo que no, por más evolucionados que estemos, nunca se va a poder romper, ¿no? Me encanta porque ahora lo voy a conectar no solo con la música, sino que pasa también justamente en redes sociales, ¿no? Donde ya se crea contenido con inteligencia artificial, donde realmente ya la gente es como, ay, bueno, me escondo porque no quiero salir y ya uso la inteligencia artificial. Y hay cuentas que pues iban a ser muy virales, pero al final no van a conectar y no van a generar entonces una comunidad, ¿no? Porque lo que necesitamos en este mundo, en esta sociedad, es conectar, ¿no? Porque creo que ya llega un punto donde estamos tan desconectados, tan inmersos en el trabajo, en los problemas, en el caos, en la guerra, en la violencia, que no estamos conectando. Y creo que también nos ayuda a aquellas que tienen sus emprendimientos o en su propio trabajo a hablar, ¿no? Porque es a través de la voz con que vamos a conectar con las personas, con su audiencia, ¿no? A ver, un tip para emprendedoras, para creadoras de contenido que nos están también viendo, ¿qué consejo les darías a ellas? Vocalmente hablando, sí. Siempre procuren regresar, o sea, cuando tú haces un script a la hora de hacer que vas a hacer un post, siempre debes de tener qué es lo que quiero decir, tener muy claro el objetivo que quieres decir. Ese objetivo tiene que ver con lo que tú quieres expresar, ¿no? Por ejemplo, hoy te voy a hablar de la colocación de la voz, que tiene que ver con la postura inicial. ¿Por qué la postura inicial? Porque con esa puedes manifestar, puede hacer que toda la gente se coloque de manera prudente y cambia tu postura, ¿no? Entonces tu postura de canto es como un árbol. Párate firme, las piernas enraizadas y todo tu cuerpo flexible en la parte de arriba para que puedas hablar, hacer lo que necesitas hacer, ¿no? Esa es tu postura. Entonces yo ya te tengo colocada esta parte. Este es mi objetivo. Ahora, ¿cómo te lo digo? Me anoto las pistitas de esto lo quiero así, esto lo quiero así, esto se le sí, esto le hace así. Y entonces ya tienes una visión muy clara de qué es lo que quieres expresar. Esa es tu voz. ¿Y cómo lo voy a expresar yo? Yo, Mitzi, soy extremadamente informal, yo te lo digo así, te lo digo con dibujos porque soy muy visual, ¿no? Pero esa soy yo. ¿Cómo explicarías tú la técnica vocal? ¿Cómo explicarías tú la postura de cómo hablas? Por ejemplo, ¿no? Es tu manera particular, pero ya lo tienes consciente y lo haces. Esa es tu voz, esa también es tu voz, la forma en la que dices las cosas. O sea, también hay que hacer como esta introspección de saber cómo comunico yo, qué es lo que quiero decir, porque si no también, si mi mensaje no está claro, si yo estoy confundida, eso es lo que voy a transmitir, ¿no? Exacto. ¡Auch! No llega. Sí, no llega. Y no traten de abarcar 20 cosas en... No.
o sea, es de a poquito. Yo les puse ahorita solo la posición correcta del canto. Las piernas firmes, es un árbol, punto. Ese es mi objetivo, que tú entiendas que la postura inicial del cantante es la de un árbol. ¿No? Tus pies firmes y toda la parte de arriba libre como las hojas. Eso fue algo que me encantó que dijiste. Exacto, como... Eso sí lo pueden ver en mi TikTok. Y creo que no solo para los cantantes, no, creo que hasta podría decir, exacto, es para todos y podría decir que es una analogía y una forma de vida. O sea, tener, como decimos, los pies en la tierra, mirada en el cielo, ¿no? Pero también justamente como el árbol, como tú dices, con nuestras hojitas fluir, ¿no? Porque a veces las preguntas que yo me hacía eran o estático o me muevo o qué onda, porque a veces en esta parte de espiritualidad donde estás trabajando muchas emociones y sanar lo que tengas que sanar, es como, pero es que me están diciendo que sea disciplinada, pero a la vez tengo que soltar porque estoy sanando mi controlitis, entonces es como, ¿para dónde me hago, no? O sea, ¿para dónde es? Pero me encantó esto ahorita que lo dijiste, como un árbol, entonces creo que desde ahí viene, te enraizas, pero fluyes con las hojitas, ¿no? O sea, te mueves, ¿no? Creas esta danza. No pierdas tu piso, pero sí fluye con las cosas que vienen. Ese es como el mood en el que uno tiene que vivir. Wow, no pierdas. Y igual en sus podcasts, o sea, todos los que son emprendedores, busquen eso. ¿Qué quiero decir y por qué quiero decirlo? Porque esto me sirve a mí, porque esto me sirvió a mí, porque esto... Siempre es volver siempre a ti primero. Si tú no tienes clara tu voz, hablada, escrita o cantada, no puedes expresarla a los demás. Entonces tienes que empezar primero por ti. Ahí es donde surge la organicidad, ahí es donde existe la verdadera comunicación, la verdadera comunidad, la verdadera conexión con el otro. En el entender que tú eres parte de todos y todos son parte de ti también. Oye, qué bonito lo que nos dices. Sí, eso sí salió del fondo de tu corazón, de tu esencia. De mi esencia, de mi yo soy. Sí. De tu yo soy, exacto. Sí. Oye, y para cantantes, pues supongo que también necesitan trabajar en esta parte de reconocer cuál es su verdadera y auténtica voz, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de que un cantante sea exitoso o no sea exitoso? Bueno, hay muchas variables en realidad, pero creo que tendríamos primero que definir qué es el éxito y qué no es el éxito. Bueno, ¿no? sí. Pero, bueno, que sea viral o que sea muy comercial. Digamos que lo mejor de un artista o los que han perdurado no solo es por la resistencia, porque es una carrera de resistencia, la carrera de canto, la verdad, bueno, de música, de arte en general, pero es esta parte de por qué haces lo que haces, ¿no? Alguna vez alguna maestra nos los decía, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? O sea, no es una cuestión de quiero hacerme rico y famoso. Es una cuestión de por qué lo estás haciendo. O sea, ¿cuál es realmente tu motivación? Tu motivación es solamente pues, tener 1 millón de personas ahí que te aplaudan un día y ya tú sentirte, soy grande. O sea, o tu verdadera vocación es, yo compongo porque, te lo decía, ¿no? Yo compongo porque eso me ayuda a sacar lo que yo sentí. Porque además a la hora de componer yo, también sé que esa escritura le ayuda al que está enfrente. No es solamente una canción para mí. Empieza por mí, sí, por supuesto que empieza por mí. Todas y cada una de las canciones han empezado por mí, pero no son solo mías. Es una historia que yo viví o es una historia que yo aprendí o es una historia que yo vi en el otro, pero yo también soy ese otro. Entonces, ¿qué pasa? Se las pasas a ellos. Y esa es la gente que empieza a conectar, ¿no? Pongo como ejemplo a Selena Gómez, digo a Selena Quintanilla, ¿no? Todas las letras de las canciones las hacía el hermano. ¿Pero qué tenía ella? Que también las hacía suyas. Por eso se hizo tan famosa. Por eso todo el mundo la reconoce. Porque desde su propia versión de artista, su propia versión anímica, de su propio corazón, decía, como la flor, ¿no? Sí, a mí fue la primera que se me vino a la mente. Y lo tenía consciente. Ella decía, como la flor. O sea, la oías y decías, Dios santo. Sí, de hecho, la primra parte de Como la Flor la canta casi como a capela, ¿no? En las versiones, de las live, últimas que hizo, el de live. Creo que por eso se nos quedan tanto, ¿no? Claro. Porque le ponía esa textura, ¿no? Michael Jackson hacía exactamente lo mismo. Tenía esta visión de... Él incluso, digo, ahí me voy a extender a otro tipo de voz, que es la voz corporal, ¿no? Que es la de danza. Sus movimientos eran...
O sea, quiero transmitirte mi energía a través del movimiento, pero sigo siendo yo. Es la autenticidad de uno lo que hace y lo que provoca que otros te escuchen. No es que sí ha habido gente que por palancas o lo que quieran se haya grabado un disco y yo les pregunto, ahora ¿dónde están esos famosos que se hicieron famosos por los papás? Claro. O sea, ¿en dónde están realmente? Sí. ¿Cuánto les duró esa fama? Sí. O sea, es una cuestión de seguir siendo tú mismo. Esa es la realidad. Siempre enfocándote en ti. Claro. Regalarlo o compartirlo con los demás. De hecho, apenas como que está muy, bueno, no sé, lo escucho mucho en redes, como les llaman estos nepo babies, ¿no? Y son hijos de artistas, ¿no? Pero justo está esta parte donde todo el mundo es que ¿por qué no son tan famosos como los papás? ¿Por qué no? Pero al final también creo que una es una vara alta, ¿no? Que les están poniendo porque quieren que todo, o sea, es cumplir las expectativas de todo el público que tenían sus papás. Claro. Exacto, para que sean de ellos mismos, ¿no? Y no, es que no canta igual que su mamá, no, es que no sé qué. Entonces creo que también esta exigencia del público hace que también ellos es como, hoy tengo que ser igual a este artista que fue mi papá o que fue mi mamá, ¿no? Y creo que sí hay personas que lo logran, pero creo que también es que encuentran esta autenticidad. Y creo que también por eso Lucerito Mijares, me atrevo a decir que es ella, ¿sabes? Y que la han criticado mucho y algo así. Pero al final, pues ya es como, me vale, ¿no? Soy yo y así, y canto y esto. Sí, pues en general esta niña ya tiene un tono propio, ella, la hija de Mijares. Y creo que va muy bien, o sea, tiene una textura que ya no imita al papá, ya no imita a la mamá, sino está siendo ella misma. Y eso es algo que muchos artistas deberían de empezar como a replantearse, ¿no? Porque ocurre mucho, les tienen una presión tan alta a estos hijos de los famosos que terminan no siendo ellos mismos, ¿no? Te podría dar el ejemplo de Alejandro Fernández, ¿no? Igual el primer disco, si lo recuerdan, trataba de imitar todo el tiempo al papá. Y oías que cantaba, ¿no? Todo el tiempo como oscureciendo su voz. Y él no canta así. Cuando empezó a hacer trabajo vocal, cuando empezó a tomar clases y encontró su propia voz, ahora lo reconoces y dices, ese es Alejandro Fernández. ¿Quién está cantando? Ese es Alejandro Fernández. Y de eso se trata, de que encuentres tu propia voz, no la imitación de la imitación de la imitación de otros. Oye, qué hermoso. O sea, me quedo con esta frase de decir, encuentra tu propia voz. Es creo que hasta también como una analogía de encuentra tu propio ser, ¿no? Tu propia esencia. Y ahí encontrarás también tu voz, ¿no? Entonces como me encanta verlo, son capas de cebolla, ¿no? Vas descubriendo cuál es tu verdadera esencia, cuál es tu verdadero yo. Y también ahí creo que encontrarás tu voz. Y lo que entiendo es que entonces nuestra voz va a ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Sí, por supuesto. Uno va desarrollando ciertas peculiaridades y a través de los años, a través de que vas soltando cosas, tu voz se vuelve más limpia y se vuelve más pura y se vuelve más abierta y alcanzas incluso otros rangos vocales, que no hablamos de los rangos, pero los rangos tienen que ver con el número de octavas musicales que puedes cantar, se van ampliando y se van expandiendo a partir de esta liberación de tu propia voz. Oye, qué hermoso. O sea, realmente, como tú cantaste al principio ópera, nosotros podemos llegar, o todos podemos llegar a eso. Claro. De hecho, pareciera que es lo más difícil cantar la ópera, pero es al revés. Es más fácil cantar ópera porque es la voz más limpia, ¿no? El problema es ese, que tenemos tantos tapujos en la cabeza que terminamos achatando nuestra ópera. Incluso muchos operistas no tuvieron una carrera tan amplia porque también traían muchas broncas, ¿no? La misma María Callas no duró tantos años como debería porque traía muchos conflictos emocionales y cantaba extraordinariamente, pero traía muchos conflictos emocionales que terminaron con su carrera y con su voz, por ejemplo. A ver, danos, ya que estamos con artistas y contado, unos 3 a 5 ejemplos de cantantes que tú digas para ti, ¿no? Que sí sea un ejemplo de que están usando su propia voz y para nosotras sea un referente
de decir, mira, no sé, bueno, no es que aspiremos a ser como ellos, pero pues por lo menos puede ser una guía ahí, ¿no? Una media guía. Es una media guía. Por supuesto, voy a agarrar 3 géneros. Sí les voy a dar a María Callas, porque más allá de lo que pasó después de su carrera, sí su técnica vocal es muy buena. O sea, para que entiendan la diferencia de una voz libre con una voz un poco más amarrada. Por ahí también hay ciertas técnicas, estilos vocales que los usaron más como mercadotecnia y que les funcionó, pero que al final de día seguían siendo parte de ellas. Y una de estas personas puede ser Ana Gabriel, por ejemplo, ¿no? La oyes y dices, es Ana Gabriel, no hay vuelta de hoja, ¿no? En nombres, por supuesto, ay, Dios santo, de aquí al cielo, Juan Gabriel, no hay vuelta de hoja, sí. ¿No? Que además era un señorazo arriba del escenario, sí. Que tú decías, es que no se le acaba la pila, ¿dónde se apaga? ¿No? Era extraordinariamente él, todo el tiempo era él mismo. A mí uno de los que más me gustan, por supuesto, gringos, es Michael Jackson, porque a pesar de estar, él siempre fue él, ¿no? Su esencia siempre fue, ¿no? Aparte de tener una extraordinaria voz de un gran bailarín, tenía esta sensibilidad de hacer y de componer música que engloba todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y yo creo que una de las personas que yo en lo personal admiro por todo lo que pasó, por todo lo que vivió y a pesar de ello, y lo puedes ver en cada disco, es Madonna. Es la mujer que se reinventa y se reinventa y se reinventa y se reinventó durante más de 40 años de carrera. O sea, digo, quien no le aplauda no sabe de lo que es hablar desde el alma, ¿no? Es una mujer que sufrió muchísimas cosas en la vida. La más odiada y la más amada por el mundo entero, vetada en lugares en donde no podía cantar por expresar con su voz, con su personalidad, con toda la esencia que ella era, sí, ¿y qué? Soy mujer ¿no? Creo que es una de las mujeres a las que más hay que seguir en ese sentido de yo tengo mi propia voz y tengo el derecho a expresarlo. Y ya más contemporáneo, por así decirlo, más. Híjole, es que como yo soy viejita, amigo. Sí, muchos sí, contemporáneos que te diga bueno, yo cuánto así soy. como que actualmente, así que alguien que tú digas, mira, esta trae potencial. Es que, mira, la verdad, actualmente yo ya no escucho tanta música y no podría por eso decir tantos, pero creo que van por buen camino estas nuevas generaciones. O sea, la edad de... No he oído a la niña de Eric Rubin, pero sé que tiene ciertas cualidades vocales que van para bien, ¿no? Ariana me encanta. Yo sé que ahorita está pasando por un proceso muy difícil en su vida, pero incluso ella, si la oyen de cómo empezó ahora, tiene unas agudazos y unas texturas muy, muy de ella, que sabes que es ella. O sea, eso es como el principal, lo que tienen que entender principalmente, ¿no? Cómo hablas es como cantas. Se canta como si parla. Es una frase que nos doy siempre en canto, en la técnica canto es, se canta como si parla, se canta como se habla. Si no puedes hablar y cantar de la misma manera es porque no estás siendo tú. ¡Auch! Esa es la realidad. Eso me dolió. O sea, alguien que, es que digo, va a ser ahora una red flag cuando conozca a alguien y diga, es que no sé cantar, entonces es porque realmente no está te estás escuchando a ti. Wow. Y no está conectando con esa persona. Y va a modificarse la voz, eso ténganlo en claro, ¿no? Porque a veces me ha pasado que hay alumnitos que se frustran porque no les sale la primera. Pues no te va a salir la primera, mijo. No te va a salir porque apenas te estás conociendo. Entonces, no se frustren, sigan intentando, porque al final la voz, sea hablada, sea escrita, sea cantada, sea bailada, sea actuada, es una voz que tienes que escuchar primero en ti para poder reflejarla en los demás y va a tener muchos procesos de aquí hasta que nos manden a otro plano. Toda la vida. Y entonces, nada más resumiendo, ¿cómo podemos trabajar contigo en terapia vocal? Porque digo, o sea, también a lo que iba este episodio es que justo cualquiera puede cantar, pero también es transmitir esa voz desde nuestra autenticidad, siendo nosotros mismos con nuestra voz y conectando con nuestra voz. Entonces, bueno, aparte de hacer el promo, un poco a lo que te dedicas, a cómo podemos trabajar esto en terapia vocal y cuéntanos, y tus servicios también.
Sí, pues conmigo es mucho, tengo las dos maneras, ¿no? Si tú quieres ser cantante como tal, o sea, saber interpretar y cantarle a la gente, si quieres cantar y además componer, también lo tengo, porque soy cantautora, pero, y la parte de la terapia, si tú solamente lo quieres como terapia, pues es ahí como variantes en la forma de la clase, ¿no? Los de canto van 100% enfocados a la técnica vocal, a que sepan su repertorio, a que sepan... El repertorio generalmente lo escogen ustedes, pero yo sí los hago cantar todos los géneros musicales para que justamente encuentren su voz y después no me los confundan con que, ay, es fulanita, no, la que está cantando es fulanita, no, la que está cantando es fulanita, porque no saben quién es la que está cantando. No voy a decir qué canción es ni quién es, pero por ahí. Ya les ha pasado y ya saben de algunos vocalistas que dicen que son. Sí, no voy a dar nombres, pero digamos que las confunden, las confunden Shaki justo Beca, por eso. Beca, Shaki. Las confunden justamente porque no tienen porque no tienen el mismo sonsonete. Esa es la realidad, porque se están copiando unas a las otras en lugar de buscar su propia voz. Y en terapia vocal lo que hacemos es justo ver estos problemas que traes, que si cantas todo el tiempo con la garganta o que si traes con la nariz todo el tiempo, eso se cambia y se modifica, ¿no? Yo lo puedo hacer sin problemas porque sé dónde ubicarlos. Entonces te puedo ubicar para que cantes en tu propia voz. Eso en cuanto a la terapia. O incluso no que canten, ¿no? Sino que puedan hablar puedan hablar, sí. Generalmente lo que son locución, conducción, doblaje, utilizan técnica canto. No hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque es este control del aparato fonador y del aparato vocal lo que te permite hacer todas las voces que quieras a la hora que quieras sin que te lastimes. Por ejemplo, ¿no? Aquí siento que mi sueño se va a ver realidad. Ajá, sí, por ahí tenemos ya vi una posibilidad aquí. Ok, sí. Y pues si me quieren contactar, pues sí se puede. Sí, es dale. @el taller de Maggie. Maggie es MAGGIE, Maggie. El taller de Maggie en Facebook, en Twitter, en todos esos. Y en Instagram como el_taller_de_Maggie. Maggie. Ahí me pueden localizar y con todo gusto les doy la asesoría que necesiten. Oye, pero yo te estoy presentando como Mitzi. ¿Qué pasó con el Maggie? Sí, es que el Maggie es como es la maestra, ¿no? Mitzi es la artista. Mitzi es como el del artista, es como ubicar tiempo-espacio. Eso a mí me sirve. Okay, pero Maggie es mi segundo nombre, soy Mitzi Magali. Magali es mi segundo nombre y el diminutivo es Maggie. Ok, y Maggie va a ser la maestra. De Maggie es la maestra. Ok. Sí. Entonces, cuando estemos en tus clases, vamos a ser la maestra Maggie. La maestra Maggie, exacto. Y cuando estemos en el escenario, va a ser Mitzicano. Ok, exacto. Entendido. Sí, incluso la música la pueden encontrar más bien como Mitzicano. Bueno. Y que también para speakers, ¿no? Para hacer speakers nos sirve Sí, todo lo que es locución y conducción. Todo lo que necesiten. Porque hay gente también que habla muchísimo a la hora de dar cursos, incluso yo como maestra. Me la paso hablando todo el tiempo. Entonces, necesitas tener esta técnica que te permita hablar lo que quieras y el objetivo es que no te lastimen las cuerdas vocales, ¿no? O sea, que encuentres esa voz en donde eres tú todo el tiempo y no te lastiman las cuerdas vocales. Pues... ¿Qué cátedra nos acabas de dar? Digo, obviamente hay muchas cosas que podemos hablar, muchas técnicas por descubrir. Bueno, ya saben si quieren más información con ella. Pero me cayeron muchos centenarios. Muy bien. Hice muchas sinapsis, te digo, mi cerebro empezó así como con fuegos artificiales, así. Y que al final nos llevó a conectar otra vez con nosotros y volver a entender que pues es de adentro hacia afuera, ¿no? Y que al final con nuestra autenticidad, descubriéndonos a nosotros mismos, es como podemos conectar con los demás y podemos sacar también todos nuestros talentos, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, te dejamos los datos acá en la pantalla. Síganme. Exacto. Y síganla si quieren aprender de técnicas vocales. Muchas gracias a Nelly y a los chicos de producción. Muchas gracias y un placer compartir con ustedes. Gracias. Y bueno, pues nos vemos muy pronto en otro episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, si les resonó, denle like, suscríbanse si quieren ver más episodios. Ya saben que nos ayudan mucho a seguirles creando más contenido, más podcast. Y si quieren descubrir esta espiritualidad práctica de que viene de aquí adentro,
hacia afuera. Así que nada, síganos en nuestras redes sociales. También si quieren más información sobre visibilidad, amor propio, síganme en mis redes sociales. Se las dejamos aquí abajo y nada. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Y cuestionense todo, todo, todo.